los días viernes, que son los frutos del Espíritu, que tienen que ver con el resultado de una relación de amor que tenemos con el Señor. Eh, Definitivamente, cuando uno está en un ambiente X, el ser humano se adapta al ambiente que lo rodea. De hecho, si nosotros nacemos en un lugar donde se hable X idioma, pues todos los que nacen y crecen en ese ambiente hablan ese X idioma, inclusive hasta los modismos que cada lugar tiene se van aprendiendo y uno los adquiere. En el mundo espiritual es exactamente igual. Hay un dicho por ahí muy sabio que dice el que anda en la miel, algo se le pega. Así dice ahí un dicho. Y ese dicho está muy bien dicho, ¿sí? Porque en realidad cuando uno está en una atmósfera o en un ambiente espiritual, es lógico, uno recibe eso. Pero si uno no está en un ambiente acorde, en un ambiente en donde no va según lo que Dios determinó, es muy difícil que los frutos se evidencien. Entonces, el apóstol Pablo, y esto nos da un ejemplo tremendo. Anoche precisamente hablábamos con los hermanos allá en Talca, y yo les compartía y les decía que hoy en día nosotros estamos viendo, ustedes saben que ahora la gran mayoría de las cosas entran por vista. De hecho, las redes sociales, el Instagram, el Facebook y todas las plataformas sociales han crecido de tal manera, producto de que las personas necesitan o necesitamos de alguna manera observar, ver o que nos observen. Entonces, definitivamente hoy todo entra por la vista. Imagínense, inclusive antiguamente apenas se leía la Biblia. Yo molesto siempre cuando voy a predicar donde el pastor Oscar. Él tiene una Biblia de este tamaño, así, pero gigante, con una tapa de madera. En serio, yo le digo a los hermanos, con esta Biblia le daba bibliazos el pastor Oscar, y todos se matan de la risa. Pero qué Biblia, porque antiguamente las iglesias tradicionales, la mayoría de ellas, y yo estoy, a lo mejor a alguno de ustedes les tocó ir a alguna de ellas, pero la Biblia siempre estaba en el púlpito, ¿sí? Y la Biblia se abría así como que vamos a ver, y algunos, vamos a ver qué quiere hablar el Señor. Y buscaban así, y leían un texto y empezaban a hablar del texto que salía. Hoy en día tenemos esta tecnología que podemos ver hasta ganas de comerse una manzana le dan, ¿verdad? Cuando uno ve esas, porque todo entra por la vista. Entonces, ¿por qué lo menciono? Jesús fue tan sabio. Bueno, Él es la fuente de sabiduría, que Él dijo que en el final de los tiempos, una de las señales previas al regreso, al retorno del Señor, perdón, ¿nos visita por primera vez atrás de César? ¿Sí? ¿Nos visita por primera? Pero bienvenida. Qué bueno tenerla aquí con nosotros. ¿Sí? Bienvenida a la casa del Señor. Es que ahora que se movió César, la logré ver. Bienvenida. Entonces, volviendo al tema, fíjense que de alguna manera, como estábamos diciéndolo, todo entra por la vista. Y por lo mismo Jesús dijo en el final de los tiempos, es decir, antes de su retorno, vendrán muchos engañadores. Y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Entonces dice, mira el término que utiliza, mira qué interesante. Este es como una previa a poder entrar a la enseñanza, que justamente estaba pensando en esto. Viene Jesús y dice, mirad que nadie los engañe. Es decir, mira que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Porque dirán, aquí está el Cristo, no creas. Dirán, no, allá está el Cristo, no crean. Así dice. Estoy citando Mateo capítulo 24. Y está hablando precisamente que van a ver, de hecho el anticristo
va a tener una apariencia similar a Cristo. De tal manera que la gran mayoría se va a equivocar. De hecho, yo creo, sin temor a equivocarme, que un montón de iglesias cristianas se van a inclinar al anticristo. No lo van a identificar. De hecho, la escritura misma dice que en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice que el pastor vendrá y las ovejas saldrán y lo siguen porque conocen su voz. Pero cuando entre el ladrón, entra más o menos casi al mismo tiempo. Escuchen esto. Dice que entrará el ladrón por un sector y las ovejas no lo seguirán. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. Por eso es que yo siempre he creído que el sentido espiritual que no puede faltar en la iglesia es el sentido auditivo. Fíjate que la Biblia no dice nunca: el que tenga ojos para ver, que vea; el que tenga manos para tocar, que toque. ¿Qué dice la Biblia siempre? ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús siempre usó? El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, el sentido que yo creo que es infaltable para el final de los tiempos es el oído. Por eso que yo creo, hace años el Señor me entregó un tema. Estábamos en Dominicana, todavía era el director de alabanza allá, y hicimos un retiro con la alabanza, y ahí el Señor me habló y me entregó un tema que hasta el día de hoy siento que ha sido, pero de una manera impresionante, que es la restauración del sentido auditivo o del oído. Que hay varias cosas que el enemigo está usando en este tiempo para destruir el oído espiritual. Por ejemplo, el Salmo 106 dice: muchos dejaron de oír la voz de Jehová porque se quedaron en sus tiendas, en otras palabras, en sus casas, murmurando. La murmuración es un cerumen espiritual que no permite escuchar bien al Señor. La alabanza. Recuerden que Nabucodonosor, cuando se hizo una estatua, mandó a decir que cuando toda la gente escuchara ¿qué? La música, se va a inclinar. Ese es el tipo de música del mundo que jamás se las voy a recomendar, por mucho que les guste. No es bueno. Algún día de esto vamos a conversar mira, no es un tema de ser cuadrado o no. No es un tema de ser cuadrado, de ser legalista, pero la música atrae su autor. ¿Sí? Cuando tú ves un cuadro o una pintura que alguien hizo, los que no tenemos mucho un sentido del arte, se fue la Prisi, dice, ella podría darnos una cátedra de eso, pero uno mira puras rayas. Pero ¿qué es esas rayas? Pues ese cuadro es carísimo. Me ha tocado ver, porque allá a los dominicanos les gusta mucho la pintura. De hecho, todas las casas están llenas de cuadros, de pinturas. Entonces, les gusta. Depende del nivel, mire. Uno ve otros tipos y los que más, y uno mire. Y cuando te dicen los precios, tú te quedas impresionado. Con un cuadro de eso te puedes comprar 1 o 2 autos, 0 kilómetros. ¿En serio? ¿En serio? Y uno los mira, pero ahí te empiezan a decir: no, lo que pasa es que esto lo hizo fulano de tal, en tal tiempo, en tal fecha, en esta condición, en tal lugar, y un montón de cosas. La música es igual. La música es una inspiración. Entonces la música, cuando traslada una información tan potente, termina contaminando el oído espiritual. La Biblia también dice que en el final de los tiempos se levantarán doctrinas de demonios, y dice que tendrán muchos comezón de ¿qué? De oído, por causa de la sana doctrina. Y eso, entonces, ya llevamos la murmuración, la música degradada y también la doctrina de demonios. Es lo que va a contaminar el oído espiritual. Por eso, cuando el Señor descienda con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, ¿con qué se va a percibir? ¿Con qué sentido se percibe todo eso? Así es. Dice que vendrá y entonces la iglesia será levantada. Yo por eso creo firmemente. Ahora, volviendo al punto, todo entra por la vista.
Por eso que ustedes ven en las redes sociales y pasan por la televisión las noches de gloria y muestran todos los milagros y todas las cosas impresionantes que se muestran y se ven, y todo es ahora un cosmético, pero de alto nivel. Yo en lo personal, a veces me lo han dicho, bueno, que por la fotografía, por un tema de, yo soy bien reacio, y lo hemos conversado con Felipe. Felipe siempre me dice, yo sé que usted piensa así, porque yo soy bien celoso del humo, de las luces y todo un show que se pueda dar en un púlpito. A mí me cuesta. Me han visto, yo sé que nosotros nos ha tocado ministrar en lugares así, pero realmente a mí me cuesta. Yo soy muy sincero. De hecho, yo digo, Padre, yo te pido que me guardes mi corazón y de los que tocan conmigo. Pero ¿por qué? Porque cuando uno está, por ejemplo, a veces cuando ahora en el culto unido que estuvimos en Dominicana, que fue el culto de mucha gente danzando y todo, si uno no logra equilibrar sus emociones estando ahí con un micrófono, eso es una línea muy fina. Ya a través del tiempo uno va aprendiendo a darse cuenta cuando las personas arriba no saben manejar eso y se empiezan a emocionar y empiezan a decir, el Señor me dice, el Señor me dice. Es bien complejo mantener las emociones en un lugar donde hay ovaciones, donde hay un mover fuerte. No sé si me explico. Entonces, porque todo es por vista. De hecho, no está Juanca para haberle preguntado, a lo mejor él sabe el nombre. No le vaya a mandar un WhatsApp porque él está predicando, déjenlo tranquilo, ya, por favor. Porque capaz que le escriban ahí, ok. Él está predicando en Chillán, pero hay un nombre que se le denomina a un sentimiento de cuando hay más de 1000 personas. Está, por ejemplo, un cantante, está alguien al frente, hay algo, tiene un nombre a nivel psicológico. Hay una frase creo que lo conversamos una vez con Juan Carlos, lo escuché yo hace años atrás, que las personas se sienten se emocionan, porque cuando tú tienes más de 1000 personas al frente, es bien tremendo, es fuerte. Entonces todo es un espectáculo. Las pantallas, las pintas están cambiando y todo. En las pintas, pues me refiero a la forma de vestir hasta de los predicadores y todo. Es un tema bien fuerte. Entonces Jesús nos dejó una fórmula y Pablo lo tradujo, que la única forma para reconocer lo que viene de Dios es a través de los frutos. Tal vez terminando esta serie de los frutos vamos a hablar de los falsos frutos, porque también el diablo imita, pero se puede distinguir. Recuerdes, es que a lo mejor uno lo ve como tan sencillo, ¿va? Pero los que venían a juntarse con Jesús, Jesús le dice, yo no los conozco, y los tipos le dijeron, pero nosotros hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre, hemos hecho un montón de cosas. ¿Cómo nos dice que no nos conoce? No, la verdad que no los conozco. Y cuando Jesús le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, ellos pensaban que la tenían. Ellos eran los que más like tenían en el Facebook. O sea, ellos eran los que tenían la mayor cantidad de seguidores y habían ganado un montón de Grammys. Y llegaron con Jesús, después de haber vendido un montón de Grammys, vinieron con Jesús. Jesús le dijo, no los conozco. Pero si hemos ganado Grammys, hemos hecho esto, hemos hecho acá, hemos hecho obras sociales. Es tremendo eso. Hemos regalado casa, porque ahora está de famoso. Regalen casa, regalen cosas, pero ¿para qué tanta foto y tanta cosa y tanta show para que la gente los admire? Perdónenme, ahí sí que yo no estoy de acuerdo. A no ser que sea una fundación, que la fundación dependa de dar un informe al Estado, pero esa es otra cosa. Pero cuando hay un ministerio, ¿y acaso no dice la Biblia que lo que hace la mano derecha o la mano izquierda, qué dice? Que no lo sepa la otra. Hay cosas que son, miren. O sea, Dios, ¿no se recuerdan ustedes cuando Jesús hacía sanidades? ¿Cuál era su recomendación? ¿Tú te recuerdas lo que él decía o no? Le decía, ve
y no cuentes que yo lo hice. O sea, Jesús, aunque dice la Escritura que la fama se extendía, no quisieron muchas veces hacerlo rey. Hubo lugares donde lo quisieron hacer rey y él se huía de ahí. Él salía de ahí. Entonces, es un temazo esto. Miren, yo no sé si el Señor nos va a permitir continuar juntos por años hasta que el Señor venga, o ustedes Dios los mueve, o a mí me mueve a otro país o a otra ciudad. Pero si hay algo que yo quiero dejarles en su corazón, es que una de las cosas más complejas, la gente se emociona. No, si cuando hay más de 1000 personas, luces y boom, 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 y todo, hasta los músicos se confunden, porque sienten una adrenalina y la confunden con la presencia de Dios, mano. Entonces yo siempre he sabido, a través de los años me he dado cuenta de esto, que la única manera para poder darse cuenta que realmente fue la presencia de Dios la que se manifestó, es el cambio de una persona. Si una persona no cambia, no es la presencia de Dios. Fíjate, no es la presencia de Dios. ¿Por qué? Lo hemos hablado. Cuando Moisés, y él no se dio cuenta, cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, ¿qué dice la Biblia? Se le notaba en su rostro, ni lo podían mirar. Entonces, una persona que tiene encuentros con Dios, se le nota. O sea, no puede ser que una persona venga a un culto el día domingo y sea el gran hombre o la gran mujer espiritual, pero en la semana ni se le nota que es una persona cristiana. Entonces, por eso Jesús fue claro en decir que por los frutos los conoceréis. De hecho, el contexto de los frutos del Espíritu que menciona el apóstol Pablo, los versos anteriores, habla de los frutos de la carne. Y ahí desata un montón de frutos de que son producto de la carne, de la carnalidad, es decir, de la condición del ser humano. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Miren, esto yo estoy seguro que la gran mayoría, y probablemente muchos me están viendo a través de internet, o tal vez en otro momento tienen la oportunidad de vernos, pero yo estoy seguro que estos frutos que se mencionan muchas veces se han aprendido de memoria en la escuela dominical, y es un bonito tema para los niños. Uno los ve y hace la dibujito y que cosita, y que yo probablemente se lo aprendieron de memoria. Pero lo que Pablo está diciendo ahí es impresionante. Si Jesús, que va de la mano, dijo: por los frutos los conoceréis, entonces toda persona se va a conocer de esa manera, a través de los frutos. Y uno de los frutos, nosotros hablamos del amor, que hablamos del gozo, hablamos de la paz la semana pasada, y hoy nos toca hablar de la paciencia. Miren, vamos al original. Miren el término que nos tira el original de la palabra paciencia. La palabra paciencia, para los que tienen Strong, los que tienen diccionarios bíblicos, del griego al español, la G significa griego, la palabra 31:15 se traduce como longanimidad, soporte, aguante, paciencia, clemencia, largura de ánimo. Para los que están apuntando, largura de ánimo es sumamente interesante, porque a veces uno lee los frutos del Espíritu y uno los ve así como así, ya, paciencia, paciencia. Pero ¿de qué paciencia estará hablando? Está hablando de la paciencia de que fuiste al banco y hay una fila y tienes que estar 2 horas y ser paciente, y ese es el fruto que tienes que desarrollar. No, no es esa paciencia que está hablando. Está hablando de otro tipo de paciencia. Ya vamos a entenderlo. Entonces lo vincula, para los que están apuntando, largura de ánimo. Esa frase nos va a ayudar mucho para poderlo entender. Largura de ánimo. Ahora, en el diccionario tradicional, la definición de longanimidad se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Así lo traduce el diccionario.
Entonces, en otras palabras, el fruto que se está refiriendo el apóstol Pablo a paciencia es tener la capacidad de soportar anímicamente una prueba. Eso es lo que está diciendo. A eso se refería. Es decir, aguante de ánimo. O sea, una prueba dificilísima en tu vida, que cuando uno normalmente lo que toma malas decisiones, cuando se desespera, se angustia y no soportó la prueba. Entonces, como parte de la relación que nosotros tenemos con Dios, se debe de desarrollar este fruto. Es la capacidad de largura de ánimo. Y al final nos vamos a dar cuenta que las pruebas lo único que hacen es fortalecer esa paciencia. Es tremendo, porque estoy seguro que si yo pusiera a testificar a cada uno de los que están aquí, lo más probable es que cada uno de los que estamos acá hemos pasado por pruebas complejas y difíciles, momentos de desánimo, momentos de depresiones, momentos en donde hemos querido tirar la toalla, momentos impresionantes. A mí me gustaría algún día de esto que tú nos pudieras contar tu testimonio, hermano. A mí me gustaría que la iglesia pudiera conocer parte de tu testimonio. Porque yo creo que es un tiempo también en donde tú pudieras fortalecer a muchos, porque Cris pasó por una prueba que no cualquiera. Y en esa prueba el Señor llegó a sus vidas. ¿Sí? Y a través del tiempo el Señor ha suplido todas sus necesidades y le ha dado más de lo que él hubiera pensado que iba a tener. Entonces yo creo que hay personas que tienen pruebas complejas y difíciles, que Dios a veces permite que se testifiquen para que los que tenemos pruebas, que por ejemplo nos duele la uña y ya no queremos venir a la iglesia. Entonces a veces es bueno escuchar las pruebas que otros pasan, ¿va? Como que para que uno diga, uy, no, yo no sé por qué me siento así. Pero en fin, el tema es que la palabra paciencia se vincula con longanimidad o longanimidad, que es el aguante, es la resistencia, es la fortaleza de soportar una prueba. Entonces, avancemos. Miren qué interesante esta versión. Que me gustó, me encantó, me gustó un montón. Eclesiastés capítulo 7, verso 8. Ustedes lo pueden buscar y corroborar con sus Biblias. Pero la Biblia, lenguaje sencillo, la BLS, traduce Eclesiastés capítulo 7, verso 8 de la siguiente manera. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Me gustó el concepto que quiero sacar de ese texto, es de que el que es paciente llega a la meta. Déjenme explicarles. Aquí el hombre, uno de los hombres más sabios de la tierra, que es Salomón, que escribió Eclesiastés, está diciendo, y Dios lo determinó divino y por eso quedó plasmado en la escritura, que no importa tanto el principio, porque uno a veces puede partir mal. Es más importante el final de esto, porque a veces uno no parte bien. No parte bien, es difícil, es complejo. Pucha, me ha costado, viera pastor cómo me ha costado a mí ir a la iglesia, me cuesta un montón. No sé, me ha costado. Yo veo que otros, a veces me dicen así, ¿va? Yo veo que a otros no les cuesta nada, pero a mí sí me cuesta un montón. El punto es el siguiente, no es cómo parte, porque puedes partir de una forma muy pasiva, tal vez puedes partir de una forma muy quieta o tal vez difícil, pero bíblicamente no importa tanto cómo partes, sino cómo terminas. Eso dice una versión. Lo bueno no es el principio del negocio, dicen algunas versiones, sino el final de esto.
Por eso que a veces, ¿por qué? Porque hay algunos que arrancan, pero demasiado bien, se emocionan, no sé, no. Hoy sí, Señor, hoy sí, Padre, voy a orar 4 horas al día. Yo te prometo, después de un retiro, todos prometen un montón de cosas, ¿va? Todos nosotros venimos, hoy sí, y tiene el puro arranque, dice por ahí, ¿o no? La pura salida nomás. Y ya en el camino que va pasando, se va debilitando. Y aquí vemos que el que es paciente, aunque haya el partido más o menos nomás, llega a la meta. O sea, ¿qué necesito yo para poder llegar a la meta? Paciencia. Y paciencia se traduce como longanimidad, que es soporte de ánimo, largura de ánimo, fortaleza. En otras palabras, lo que está diciendo ahí, que en el camino yo me voy a encontrar. De hecho, el Salmo 23, que es uno de los salmos más conocidos por todos nosotros, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí nos gusta. En delicados pastos me hará descansar. Y hay un montón de cosas, eso nos encanta. Pero cuando empieza a avanzar y dice, me hará pasar por sombras de valle y de muerte, dice, ¿o no? Eso también dice. Entonces dice que, o sea, van a haber momentos de quietud en este camino, van a haber momentos de alegría, de logros, pero en el camino van a venir pruebas. Y esa prueba no puede ser la razón para que tú dejes de alabar a Dios. No. O sea, lo más fácil es que muchas personas, cuando viene una prueba, inmediatamente estuvieron emocionados un tiempo, pero vino una prueba difícil, empiezan a culpar a Dios. Empiezan a señalar a Dios y empiezan a ver cosas, empiezan a ver la vida de otra forma. Fue una contaminación impresionante y eso ya no es el fruto del Espíritu. Puede ser que una persona, no sé, puede ser que se haya emocionado nomás y haya estado un par de años, pero bien emocionado. Porque a mí no me cabe en la cabeza, no sé, que una persona que partió bien, adoraba al Señor y con el Señor de repente, pero de la noche a la mañana, nada. Tuvo años así, de repente de la noche a la mañana, nada. No sé. O estuvo emocionado, nunca se fue injertado en la roca eterna, o se contaminó, abrió una puerta, yo no sé. Pero yo sí puedo ver algo. Y esto es una palabra de consuelo para todos nosotros. A mí me quedan, si el Señor no ha venido así calculando, me quedan harto años. Entonces el tema no es cómo parto, sino cómo termino. Entonces yo tengo que estar claro que en el camino me voy a encontrar con pruebas. Y si yo estoy conectado al Espíritu Santo, si el Señor es parte de mi vida, voy a llorar, voy a patalear, pero voy a desarrollar paciencia. Y la paciencia es el soporte de ánimo, es decir, es la capacidad de soportar la prueba hasta que termine y continúo mi camino. ¿Me doy a entender? Eso es parte, es un fruto, es un fruto. Entonces, ¿por qué hay personas que resisten, que son firmes, que son sólidas? ¿Saben por qué? Yo los estaba viendo por internet y los miraba. Yo realmente, y muchos me hacen este comentario, que en Cauquenes, en promedio, la iglesia es una iglesia joven. Es una iglesia súper joven. Hay un montón de jóvenes adultos, pero de por sí la iglesia es una iglesia joven. Entonces, eso es maravilloso y todo, pero también a uno le preocupa porque tal vez las personas con más años ya pasaron por muchas pruebas en su vida, ya están como más claras, ¿verdad? Así como que yo entiendo que una persona ya que ha vivido muchas cosas, ya entendió la vida, entendió las cosas y dice, no, nadie me mueve del Señor. Pero un joven que todavía no se ha casado y tiene que vivir pruebas de matrimonio, pruebas de hijos, pruebas de esto otro, pruebas económicas, pruebas de aquí, pruebas para allá, no se quieren casar. No. Porque vienen pruebas, ¿o no? Yo no les puedo decir que no van a tener pruebas. Entonces, uno de los frutos que el apóstol Pablo expone es que uno tiene que tener paciencia.
sea, van a venir pruebas, sí, pero no por esa prueba uno va a tirar la toalla, no por esa prueba uno va a decir, ¿de qué me sirvieron todos estos años sirviéndote, Señor? No, pues. Ya pataleó, no le dieron ganas de venir a un culto, se quedó llorando, se quedó acostado, yo no sé cuál es la estrategia que ocupó. Pero usted, como usted es del Señor, ya se le pasó rapidito. Usted es del Señor y respiró, contó, ya Señor, me siento un poco mejor y usted sigue. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es estar en Cristo. Ahora vamos a andar a veces medios ahí, por eso necesitamos lo uno de lo otro. Ahí entonces viene el otro y le dice, hermano, ánimo, dice el Señor, que Él está contigo, amén. ¿Qué sé yo? Van a venir pruebas complejas, difíciles, por eso es que miren, yo les voy a decir algo, si hay algo que puedan llevarse en su corazón, sobre todo los jóvenes, matrimonios jóvenes, etcétera, la palabra nos enseña a ser sabios. A ser sabios. Yo, por ejemplo, veo y me bendice ver a Pipo con su esposa, Juan Francisco Pipo le digo yo, es que lo conozco de niño. Entonces, con su esposa, Carito, estos jóvenes casados, son jóvenes casados, en fin. Yo los animo, y los que tenemos un poco más de año, animamos a los que vienen de atrás, un poquito más atrás, y que se desarrolle este fruto en el nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Sí, entonces el que tiene paciencia llega a la meta. Cambiemos el término. El que tiene soporte, el que tiene aguante, eso es lo que dice. En la prueba, ese llega al final. ¿Qué pasa con algunos? No tienen aguante, no tienen fortaleza y se debilitan. Y eso es lo que el enemigo quiere aprovecharse. Colosenses capítulo 3, verso 12, miren por favor. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo apartado. Quiere decir santo. Por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es decir, esa paciencia va a ser el resultado de una relación que vamos a tener con el Señor. Es decir, nadie dijo que iba a ser, miren, no en su propio hogar usted tiene a veces problemas con su mamá, con su papá o con su hermano. No me contesten amén porque no necesito que me digan amén. Porque uno hasta con su familia tiene diferencia. ¿Cuánto más con los hermanos de la iglesia que cada uno tiene su crianza? Entonces, para que vivamos en comunidad y esto pueda crecer y se pueda desarrollar y podamos avanzar como iglesia, tenemos que desarrollar paciencia los unos con los otros, porque hay hermanitos que les cuestan más que a otros, y que es así, pues. Esto es así. Entonces a veces uno dice, Señor, este hermano lija, va, porque hay hermanos que le dan forma a uno el carácter, va, así como que no conocían a los hermanos lija, ¿o no? Sí, vaya. Sí, a veces es un tema, pero el Señor nos enseñó, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Avancemos. Mira qué interesante. Este texto te lo tienes que llevar para tu casa. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia. ¿Qué tienes que esperar con paciencia? Dilo. A que Él, así como que el Señor te dice, espérame un minuto, déjame ocuparme de esto. Estoy creando un par de ángeles que están acá. No, Dios tiene el poder para ayudar a cualquiera. ¿Sí? Pero a veces Dios se tarda un poquitito para probar tu paciencia. Entonces, ¿cuál es el salmo aquí? ¿Cuál es la sabiduría? Espera tranquilo. Pero mira, por favor, mira con qué vincula la desesperación. No te irrites por el que triunfa en la vida,
por el que hace planes malvados. En otras palabras, si a otro le está yendo bien y a ti te está costando un montón, no te enojes. Deja que el Señor, pero por Señor, mira esta hermana, yo la conozco y mira, Señor, por ejemplo. Y a uno le cuesta, uno más que otro. Entonces mira lo que dice, guarda silencio. ¿A quién le están diciendo guarda silencio? Al que habla mucho, está pataleando, está quejándose, está, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué me pasan estas cosas? Solo a mí, Señor, solo a mí. Todos decimos alguna vez hemos dicho esas cosas. ¿Por qué yo tengo que vivir esto, Padre? A veces situaciones. Y mira el consejo. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia. Es decir, soporta. Resiste. Que tu ayuda vendrá. Y no cualquiera te va a ayudar. ¿Cuál es la trampa del enemigo? Vamos, es sencillo. Que te desesperes. Y justo antes que te ayudara el Señor, el diablo te dio una opción más fácil, más rápida. Eso es lo que pasa. Entonces muchos no resisten, se desesperan, toman decisiones muy rápido y por eso se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de ansiedad, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de ¿por qué estoy pasando esta prueba? El enemigo la va a usar para quitarme el enfoque maravilloso que es el Señor. Avancemos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Este tipo, después de haber sido un hombre con un carácter que ni él lo aguantaba, miren lo que él nos enseña. La traducción Pechita, que es bien apegada a los originales, Romanos capítulo 5, verso 3, dice: nos gloriamos en nuestras aflicciones, es decir, las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué nos gloriamos? Es que nos regocijamos, nos super alegramos. Eso está diciendo. Nos super alegramos, dice, en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas. Porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. Entonces quiere decir, yo estoy seguro. Y yo bendigo de verdad y me bendice mucho, hermana, verla aquí. Verla que viene su culto con su hermana, apoyándola incondicionalmente. Así se sale adelante. Esa es la manera de salir adelante. Y nunca uno decir, pero ¿por qué? No. Señor, esto me tocó, es una prueba, es una batalla, pero yo voy contigo y tú me ayudas. ¿Cuánto decimos amén? Eso es el evangelio. De esto se trata el evangelio. Nadie dijo que iba a ser fácil. El matrimonio no es fácil. Cuando llegan los hijos no es fácil. Emprender en medio de un sistema y tener que trabajar y tener que sustentar un hogar, nadie dijo que era fácil. Se ve fácil cuando uno ve que a otros les va bien, pero la vida no es fácil. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a desarrollar y aprender varias cosas. De hecho, a mí me gustaría en alguna oportunidad, porque tenemos un montón de matrimonios jóvenes, a dar un taller de emprendimiento y poner hermanos que cuenten su testimonio de cómo Dios los ha bendecido y por qué, porque a veces uno cree que la vida es re fácil, pues. Claro, cuando lo tenía todo, cuando uno estaba con los papás. Pues. Si yo cuando estaba en Dominicana y cuando estaba en Guatemala, todo el mundo le decía que era baratísimo Chile. Pues. Claro, pues si yo mientras estaba en Chile no pagaba nada. Pues. Para mí era súper fácil, súper barato. A todo el mundo yo le decía, no, el gas ¿cómo es? Yo recuerdo que es muy barato. Y en la luz, no, más barata. Entonces un día conversando, mi papá me dijo, claro, para ti es barato porque nunca pagaste nada. Y es verdad. Porque cuando uno está con los papás todo es barato. Pero cuando le toca a uno ya, y empiezan a llegar las cuentas y empieza a llegar esto y empieza a llegar esto otro y ahí y no y lo peor de todo es que uno quiere partir
como en el nivel de los papás, ¿va? Los papás están ahí, uno quiere partir al tiro aquí, sin saber que hay un tremendo precio que hay que pagar. Po. Si todo en la vida tiene un sacrificio. En fin, pero ¿por qué estamos hablando esto? Todo sale porque la vida no es fácil. Todos los días nos va a tocar enfrentar cosas fuertes, pero al estar conectados con el Señor, al estar pegados a Él, se va a evidenciar un fruto. Y ese fruto es el aguante de ánimo. Suena extraño, pero se traduce como paciencia. Pero en realidad lo que está diciendo es la resistencia, es el aguante. Señor, siento que me falta el aire con esta prueba, pero nada me va a hacer callar y dejar de alabarte. No tengo ni un peso, Señor, no tengo ni uno, pero yo voy igual a adorarte, voy igual a cantarte, voy igual Señor, tengo una prueba difícil, pero yo reconozco que tú eres mi Señor. Cuando alguien tiene esa convicción, a silencio, dijo, y espera que a Él te ayude. Y te voy a decir algo, cuando Él te ayuda, pero grueso, grueso. Entonces, por ejemplo, algún día tal vez todos ustedes podrían dar testimonio, pero yo recuerdo Gerson, yo identifiqué inmediatamente que él tenía un ministerio cuando estaba soltero hace años atrás. Y él pasó por diferentes pruebas y situaciones y Dios permitió y movió las piezas para que el Señor lo trajera a esta zona, a este lugar, en donde ellos han crecido como familia y Dios los ha guardado y los ha tenido en su mano de una manera impresionante. Pero ellos no la pasaron bien, sobre todo Gerson laboralmente no fue fácil. ¿Por qué? Porque ya con hijos, ya con esposa, ya con esto otro, no es fácil. Entonces, pero cuando uno es paciente y deja que Dios sea quien lo ayude, ¿ayuda a Dios o no ayuda a Dios, Gerson? Pero cuando ayuda bien. Dios es bueno. Dios es bueno. Aunque se tarde, espéralo. ¿Cuándo terminará esta prueba, papito? Cada día que despiertas con esa prueba, es porque te están probando. A ti, tu paciencia, tu largura de ánimo. Por eso necesitamos estar conectados con el Señor y encontrar la fórmula para seguir resistiendo la vida, que no es fácil. Pero va a llegar, el invierno va a pasar. El canto de la tórtola ya suena. El invierno ha pasado y ha llegado la primavera. Así dice la Escritura. El canto de la tórtola ya se escucha. El invierno ha pasado. El invierno es tipo de las pruebas que uno le toca vivir. Así que ánimo en el nombre de Jesús. Entonces miren por favor. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: tengan por sumo gozo. Este sí que ya se pasó. El otro dijo regocíjense. Este dice ya, sumo gozo. O sea, más gozoso que los gozosos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Mira este. Diría un dominicano, oye este otro. Entonces, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, hoy no es cualquier prueba. La prueba de vuestra fe. ¿Sabes qué es la fe, verdad? Es la convicción de lo que Dios es en tu vida. O sea, la prueba de fe está diciendo que si sigues creyendo en Dios. O sea, dice, qué bueno que te están probando en algo difícil, emocional, económico, no sé cuál sea tu prueba, pero dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o sea, tienes que saberlo. Hay que saberlo. Y hoy lo estamos aprendiendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, y con paciencia se logra llegar ¿a dónde? A la meta. Verso 4 dice,
Y que la paciencia, mira qué interesante, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Es decir, que la prueba purifica. Qué grueso, te eleva de nivel. Es decir, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ahí es donde hay que respirar, tomarnos de las manos y decir, no, nos está costando, no es fácil, pero seguimos avanzando. Tenemos un Señor. Estamos afligidos, si eres mamá, si eres papá, ven, vamos a llevar a los hijos. No estamos pasando un buen momento, no tenemos que echarle al pan, pero vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ayude. Qué lindo es enseñarle eso. Mami, ¿y se acabó el jamón? Sí, se acabó el jamón. No tenemos que echarle al pan. Solo nos quedan 2 panes, pero vamos a darle gracias al Señor por estos 2 panes. Y ahí es donde uno tiene que tener el nivel, porque estamos conectados con Dios. Porque uno ahí es donde pudiera patalear, ahí es donde uno pudiera decir un montón de cosas y decir, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Etcétera. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, siguiente, nos falta, pero sabemos que el Señor nos va a proveer. Va a durar un tiempito, pero cuando diga el Señor, muy bien, saliste aprobado en esta prueba. Ahora viene abundancia. Pero ahí tienes que estar preparado, sí, mano. Porque ahí es donde va a venir mucho trabajo. Y ahí es donde va a venir tu proyecto. Yo bendigo tu proyecto. Tú tenés un proyecto bien interesante que te va a hacer ganar mucho más y trabajar mucho menos. Yo bendigo tu proyecto de verdad y todos los proyectos que tienen cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, de verdad. Pero ahí es como hablábamos el domingo, ¿va? Pero no dejemos de honrar a Dios, pues, o sea, no cuando estemos mal, ay papito y papito y papito, ¿va? Sino que cuando uno esté en el mejor momento, en el pic, uno no tiene que olvidarse que fue Dios que lo levantó a uno. No se tiene que olvidar uno de eso. No se tiene. ¿Saben qué recuerdo yo? Bueno, se fue mi mamá. Ella tenía un compromiso. Que Dios la perdone. No. Pero hasta mi mamá le hago bullying yo, ¿va? Que el Señor. Okay. Pero, ¿saben qué? A mí me pasa algo. Yo les decía, siempre yo siempre tuve un sueño. Mi sueño siempre fue ir por muchos lugares del mundo y levantar el nombre de Dios en adoración y como sentir la sensación de miles de personas adorando. Y Dios me lo permitió. Dios me permitió estar en muchos eventos de miles y miles de personas donde Dios me permitió tener un micrófono como este y ministrar. ¿Y saben qué era lo que me venía a la mente? Porque yo me encuentro con un texto bíblico impresionante. Mira esto, que dice que una de las razones por la cual el pueblo de Israel se desvió del camino de Dios, a mí me impresionó cuando yo lo leí hace años atrás y está en Ezequiel, por cuanto olvidaste tu origen, te desviaste. O sea, se volvió orgulloso porque en el camino fueron un pueblo poderoso, pero se olvidaron de su origen, que venían de Ur de los Caldeos, venían de un lugar pobre, pues, venían de un lugar sencillo. Entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo para guardar mi corazón, sobre todo cuando yo estaba en otros lugares, cuando yo ministraba. Yo sé de dónde vengo. Yo crecí en un hogar sencillísimo, muy sencillo, al final de Yungay. Yo recuerdo perfectamente que yo impresionante, pero yo creo que le contaba a Débora, o no sé a quién le contaba el otro día, a Juan Carlos le decía, increíble, pero yo recuerdo que yo estudiaba aquí en el Liceo Inmaculada Concepción, ahí estudié yo los primeros años. Y yo me iba a pie en primero básico. Me iba a pie hasta el final y cruzaba habían como unos pabellones ahí en la Plaza Prat.
Como ¿se recuerdan o no? Yo pasaba por ahí y les tiraba piedra, me acuerdo. Siempre hacía, bueno, esa es otra cosa, les voy a contar. Pero me iba caminando y yo iba haciendo puras tonteras en el camino, de verdad. Yo lo recuerdo, porque yo recuerdo, tengo perfecta esa conciencia. Y yo recuerdo que me iba con mi mamá tenía una bicicleta mini, y yo me iba con mi mamá agarradito atrás. Esa era la forma. Si yo crecí en un hogar de ahora, la pasita, ay Dios, esa pasita. Puchi, que eso nos toca a los que somos mayores, ¿va? Los que son más chicos les toca disfrutar y uno todo lo que... Yo la miro ahora en mí. No, yo crecí, imagínense, mi papá es 18 años mayor que yo. Era un jovencito. Imagínense, yo no me puedo imaginar que ellos cuando tenían 30 años, yo ya tenía 12. Súper jóvenes, ¿verdad? Entonces ellos les tocó salir adelante, lolitos, ¿verdad? Porque a mi mamá la sacaron y que mi mamá tuvo que salir adelante sola, con mi papá, pues. Con un niño que su padre había muerto cuando él tenía 6 años y quedó solo, y por ser el menor, prácticamente lo crió una vecina con un vecino. Porque mi abuelita vendía en la feria, yo hasta iba a vender con ella. Yo recuerdo todo eso. Escuchen, no importa lo que uno llegue a tener, uno nunca se debe de olvidar de su origen, por favor. Así que no se me pongan medio raros, porque a veces se compró un auto bonito, hasta el caminado le cambia. ¿Qué onda? No, uno tiene que ser cuidadoso con eso. Vale la pena hablarlo, vale la pena nunca olvidar nuestro origen. Uno siempre, y cuando uno se recuerda de sus orígenes, de sus principios, uno aprende a ser agradecido. Uno le da gracias al Señor hasta por un arbolito que sale en la casa. A mí me pasa eso, pues. Yo miro mis arbolitos y ay, mi arbolito, va, y le tomo hasta fotos. Yo nunca pensé que iba a llegar a eso. Pero empieza a ver la vida de otra forma. Yo barro, limpio, y yo pensé que todas las personas mayores eran así, pues ya parece que ya llegué ahí, ¿va? Pero a veces me encuentro yo limpiando ahí y todo, pero uno disfruta de esas cosas. No importa cuánto logres tener. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios ha hecho una promesa a esta iglesia, que Dios los va a prosperar. Dios los va a prosperar y van a vivir bien, pero no se me pongan raros. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, la prueba nos perfecciona, nos educa, nos orienta, nos lleva a una meta. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hemos llegado a la meta todavía. Nos falta. Tenemos que llegar a esa meta. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega? Pero que en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Con largura de ánimo, con resistencia anímica. Eso está diciendo. O sea, corramos con fortaleza de ánimo esta carrera, porque no es fácil. Eso está diciendo. Eso es parte de esto es parte. Así que cuando venga una prueba, nunca vaya a tomar una decisión de decir: ¿de qué me sirvieron todos estos años de evangelio? Nunca vayan a pensar así. No lo permitan. Amén. Miren, por favor, ya estoy llegando a la parte final. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. O sea, hay que ser paciente. A veces nos toca esperar,
A veces nos va a tocar, yo recuerdo perfectamente, Dios mío, a veces había momentos, fíjense que yo cuando me fui a Guatemala, para mí Guatemala fue una vida difícil. Ya cuando me fui a República Dominicana, ya estaba bien formado, aunque ya en Dominicana igual Dios me honró y me bendijo, pero Guatemala para mí fue un tiempo de 7 años, literalmente 7 años. 7 años de con una y otra prueba. Bueno, David fue testigo de todo mi proceso. Nosotros con Débora nos conocimos cuando yo había llegado, llevaba 10 días de haber llegado a Guatemala, 18 años tenía. Yo recuerdo que yo llegué con todo un ánimo, con toda una expectativa de lo que era. Cuando entré al IMSS Central, yo solamente lo había visto en videos, en VHS en ese tiempo. Solo lo había visto en fotos, una iglesia de miles de personas. Cuando yo entré, sentí algo impresionante. Yo no paraba de llorar por la emoción que sentía. Pero me di cuenta de un gran detalle, que muchos que se van a otros países a estudiar así, me voy a ir a ser misionero. Me voy a ir a ser misionero. Van un montón, así iba yo. Pero me di cuenta que los cultos eran pocos días a la semana y eran más las horas que uno no tiene culto que los que tiene. Entonces son más las horas de soledad que las horas que uno pasa en la iglesia. Y esa es la verdad. Y yo creo que le tiene que haber pasado a Felipe cuando lo dejamos 2 meses allá en Dominicana, que claro, los cultos todo bien, pero terminó el culto y todos se van para su casa. Yo me acuerdo que todos se iban en familia y yo me tocaba irme a pie porque ni siquiera a veces tenía para la micro. Y yo me iba llorando mal, pero mal, porque yo siempre fui bien mamón, pues fue bien cercano a mi mamá, a mi papá. Yo era bien así. Y más encima mi papá me llamaba. Y cuando me llamaba, yo le decía, ¿cómo está? Yo, mal. Solo comparen un poquitito. Imagínense cuando ustedes se van a la universidad, se van a otra ciudad que en un par de horas están aquí. Y a veces da como esa cosita cuando uno se despide de los papás, y como que ahí va en el bus medio raro. No sé si lo han vivido, pero los que lo han vivido, a mí me tocó irme. Y yo no podía decirme hoy, mañana, aguantar, nomás calladito. Eso es duro. Eso es súper difícil. No, y cuando uno llega a Guatemala, ustedes están en otra parada, ustedes llegan directamente al púlpito, los que han ido conmigo. Pero a mí me tocó, nadie me conocía. Tú podías decir que venías que naciste tocando el bajo, pero ni te pescaban. Está ahí. Mil músicos. No exacto. Cientos de músicos. Tú eres uno más. Una iglesia gigante y uno ilusionado que va a servir a las naciones. ¿Qué cuando te estás parado ahí? Otra cosa es. En serio. Yo tenía que hacer fila, así esperar. Esperé como 2 meses para hablar con el pastor. Pedí una audiencia, tuve que hacer fila para hablar con. Y Dios me empezó a procesar. Estudié teología en la Universidad Panamericana, viví muchas cosas, no me perdía culto, serví un montón, sí me dediqué a servir, pero hay algo que yo aprendí. Y aprendí a depender de Dios. Yo creo que ese fue el curso que me dieron allá en Guate. No fueron tanto la teología, el conocer, porque uno también medio inmadurón. Pues yo siempre le digo eso, a mí me interesa. Yo lo único que quería que me dijeran, ¿cuáles eran los 3 diluvios? Y que el Apocalipsis y todo eso, uno va a eso. Pero cuando tú te das cuenta que eso es lo más sencillo, tú lo aprendes rápido. Hay otras cosas que se van aprendiendo.
a depender de Dios. Grueso. Yo pasé momentos gruesos. Yo vivía en un tercer piso, como en una bodeguita. Yo vivía solito ahí, estacionaba mi busito lejito, y vivía ahí solito. Y yo me deprimí en una oportunidad y me empezó a salir como una alergia en la espalda. Y cuando fui con un doctor amigo, mi amigo me revisó y me dijo: date vuelta, me dijo, quiero preguntarte qué es lo que pasa contigo. Lo que te está pasando a ti es producto de que tus defensas bajaron, y tus defensas tienen que estar ligadas a tus emociones. Tú estás pasando un mal momento. Y me puse a llorar, así, mal. Y era un tratamiento tremendo porque me estaba doliendo, y yo más encima manejaba, iba a buscar niños, y se me dolía un montón la espalda. Y yo recuerdo, ¿por qué lo estoy contando? Porque esa noche yo llegué a mi departamento, donde el departamento consistía en una cama, en una mesa y un perchero donde, que eso sí, siempre colgaba mis camisitas. Ya, eso sí, pobre pero digno, o sea, pero bien, ok, bien orden. Eso sí, bien, es característico. Siempre, amén, dice la doña, y ella sabe que muy sencillito, pero impeque. Bueno, y me pongo a orar esa noche y le dije: Señor, yo no tengo para poder cubrir mi necesidad. Yo no podía llamar a mis papás y preocuparlos. Yo no era así. Yo nunca llamé a mis papás: ay, papá, que me muero, ay, que yo. Jamás. Me podía estar cayendo, pero todo. Y cuando me preguntaba: ¿cómo está? Bien, gracias al Señor, aquí sirviendo y aquí allá. Nunca quise ser una carga para ellos, ni siquiera económica. Yo por eso trabajé y me preparé, y me costó un montón, porque fue difícil. Es difícil iniciar en su propio país, cuanto más en otro país, en otra cultura. En fin. Pero yo recuerdo que esa noche yo comencé a orar y lloré toda la noche, Padre. Y me quedé dormido llorando. Me acuerdo que había un programa que se llamaba Noches de Adoración. Ese sintonizaba yo. Y yo las lloraba todas. Por eso que hay canciones que a veces yo escucho, yo las tengo en un CD, que me recuerdan esos momentos. Pero ¿dónde quiero llegar? Yo le dije: Padre, yo necesito tu ayuda. Al otro día no tenía nada en mi espalda, y el tratamiento era para 3 meses. Era caro, tenía que inyectarme y echarme unas cremas porque me dolía demasiado. Fue un herpes en la piel, en la espalda, horrible. No me podía ni siquiera sentar. Y esa noche el Señor lo secó, y al otro día yo fui con el doctor, y él me dijo: si yo no fuera creyente, no tendría explicación para lo que ocurrió, pero no me cabe duda de que oraste toda la noche, hermano, me dijo. Entonces yo siempre he creído que a veces Dios nos ahorilla, y las pruebas son difíciles, porque Él nos está motivando a que oremos y que nos entreguemos a Él. ¿Por qué permitió que Moisés quedara solo? Porque él se quería encontrar con Él. La soledad no es algo malo. La soledad es el sentimiento que nos permite conectarnos con lo único que nos queda: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, voy rápido. ¿Por qué tienes que esperar con paciencia? Porque dentro de poco el que va a venir vendrá y no tardará. Santiago 5:7 dice: pero ustedes, hermanos míos, sean pacientes, sean resistentes hasta la venida del Señor, tal como el labrador espera los frutos preciosos de su campo. Hay que ser paciente para que salgan los frutos, ¿verdad? Hay que ser paciente. Uno quisiera que salieran al tiro, pero no.
Ya a través de los años uno va aprendiendo que es así. Hay arbolitos que yo los miro todos de ver si quieren, no crecen nunca. Pero ahí es donde uno tiene que desarrollar la paciencia. Terminemos. Yo vengo de parte de Dios a decirte: no tires la toalla, porque necesitas paciencia para terminar esta carrera. Es decir, resistencia anímica. Vale la pena. Vale la pena. Yo también pasé un tiempo en Guate. Ay, que este país, ay, que no sé qué, ay, que aquí, ay, que este país, ay, que las micros, ay, que tanto humo, ay, que tanta delincuencia. Y empecé a llenarme de amargura hasta que un día entendí, y Dios usó a Débora, y Débora me dijo: mira, ¿sabes qué? Tú te quejas un montón. Claro, era guatemalteca, pues le afectó. Pero ella me dijo: tú te quejas un montón de Guatemala, pero tú no vas a terminar en Guatemala y después vas a echar de menos Guatemala. Razón tenía, estaba profetizando. Me hace falta Guatemala, me gusta. Yo me la conozco casi completa, hermanos. Completa. Si conozco aquí, allá conozco el doble. Es que yo he sido patiperro, hermano, de verdad. Conozco todo Guate. Me hace falta la unción de lo que se mueve allá, y es efectivo. Ahora cada vez que voy hasta disfruto el humo. Entonces, ¿saben por qué lo digo? Por los extranjeros que están presentes aquí, que uno tiene que aprender a disfrutar el lugar donde uno está, porque uno no sabe si el día de mañana Dios lo mueve. Y estos lugares son lugares en donde Dios nos enseñó, nos formó. Por eso siempre un extranjero tiene que darle gracias a Dios. Y yo aprendí a amar Guatemala cuando vivía en Guatemala, y aprendí a amar Dominicana cuando viví en Dominicana. Uy, los mosquitos, los zancudos y el calor en Dominicana. Aprendí eso. Ahí todo en la vida tiene un propósito. Así que esta noche le vamos a decir: Señor, gracias, porque esta prueba que estoy viviendo seguramente tiene un propósito. Y el propósito es verte a ti. Si es de salud, te voy a ver como un Dios sanador. Si es económico, te voy a ver como un Dios proveedor. Amén. Vamos a darle gracias. Póngase de pie. Qué linda noche el Señor nos ha dado hoy. La vida no es fácil, pero lo maravilloso es que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él no cambia. Él es eterno. Él no es sombra de variación. Él está con nosotros. Gracias, Señor. Dígale: Padre, gracias. Ahí donde estás, dígale gracias. ¿Alguien está pasando por alguna prueba? Si estás pasando por una prueba difícil, levanta tu mano ahí donde está y dile: Señor, aún por esta prueba, yo te doy gracias, porque sé que tú me vas a ayudar. Sé que tú estás conmigo. Y sabes, Él está aquí. Su presencia está aquí. En esta carrera se necesita paciencia. Y esta noche el Señor te da nuevamente fuerzas para que sigas avanzando. Tus años no son en vano. Tus años no te limitan a que sigas creciendo, a que te sigas desarrollando. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida. Recibe. Abra sus labios y dígale: Padre, gracias. Oh, gracias por tu presencia. Oh, gracias, Rey de Reyes.
por tu bondad, por tu bondad, sí, por tu amor. Ahora adórale, que tu dolor, que tu prueba se transforme en un cántico de amor, en un cántico de amor, en un cántico de amor. Aleluya, aleluya. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Él no cambia, no es sombra de variación. Su trono eterno es desde la eternidad. Él no cambia, eterno es Él. Él no cambia, su trono si eterno es, y sus promesas son eternas. Recibe fuerzas, recibe fortaleza. Él no cambia, no es sombra de variación. Su trono eterno es desde la eternidad. Él no cambia, eterno es Él, no cambia, su trono eterno es, y sus promesas son eternas. ¿No has oído que tu Dios es Jehová? No has oído, ¿No has entendido no has entendido que tu Dios que tu Dios es Jehová? es Jehová? ¿No has mirado? No has mirado, ¿No has escuchado? no has escuchado que tu Dios Es Jehová. es Jehová. ¿Sabes algo? Él no ha cambiado. Él no cambia. El mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco es el Dios a quien tú le cantas esta noche. Su trono eterno es Desde la eternidad. Oh, Él no cambia. Eterno es Él, no cambia. Oh, trono eterno. sí, eterno. Y sus promesas Tú eres, tú no fallas, tú no fallas. Él no cambia, no es
su trono eterno es, y su la eternidad. Él no cambia, eterno es Él. Oh, Él está aquí, su presencia está aquí. Y sus promesas son. ¡Qué lindo! Su presencia está aquí. Su amor, su gloria. Él no cambia. No es sombra De variación. Su trono eterno es. De la eternidad. Él no cambia. eterno es Él, no cambia. Wow. Eterno es. Y sus promesas son Eterna. ¿sabes? No estás solo, no estás sola. A veces Dios permite que ciertas situaciones no se solucionen porque Él quiere que tú llegues ante su presencia. A veces Dios nos orilla para que aprendamos a depender de Él. Porque ¿sabes algo? Dios no va a ser nuestro todo hasta que no sea lo único que tengamos. Las personas a tu alrededor te pueden fallar. Podemos fallarte. Tal vez tienes puesta tu esperanza en algo y tal vez ese algo se cayó. Y te has frustrado y te has angustiado. Pero ¿sabes algo? A veces Dios permite que las personas o las circunstancias o aquellas cosas en donde hemos depositado nuestra confianza o fortaleza se caigan, para que logremos entender que nuestra felicidad y nuestra vida no dependen de las personas, dependen de Dios, dependen de Él. Y Él no cambia. El mismo Dios que hizo el universo tiene la capacidad para poder llenar tu corazón con lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas. Pero he aprendido a través de los años algo que puede servirte esta noche. A veces Dios permite que uno tenga una sensación de soledad y a veces tiene una sensación de frustración, de tristeza. Pero he aprendido a través de los años que a veces ese sentimiento está diciendo que el Señor quiere acercarse. Sabes, yo cuando veo eso me acerco a Él y le digo: ya entendí, ya entendí. Entendí que estabas sintiendo esto porque te querías acercar a mí. Y las experiencias de amor más maravillosas que tú y yo podemos tener con Dios son en los momentos de pruebas, porque aprendemos a depender de Él. Bendigo tu vida, tu hogar, tu familia, tu mesa, para que nunca falte el sustento, para que nunca falte las fuerzas en tu vida. Si estás cansado, si estás cansada, estresado, en el nombre de Jesús, la presencia de Dios llena tanto tu corazón que esta noche tú vas a descansar y vas a dormir en paz, porque solo el Señor te hace descansar y vivir confiado. Recibe esa porción y llévate esto en tu corazón. A veces las pruebas nos enseñan a depender de Él. Recibe. Qué linda. Hay una presencia tan linda aquí.